Comunidad, ya sucedió. Sucedió la magia, sucedió el milagro, sucedió todo en un solo batallón, una gran final contra Lokov, máximo campeón, Thunderstruck 2023 y además el pase. ¿Qué significa todo esto para ti? Así en cortito, mi querido Cupa. Pues contento, más que nada, estoy contento de haber calificado pues al mundial, ¿no? Del SNK. Y de verdad en sí no esperábamos el resultado, pero tratamos de jugarlo más seguro, pues la vieja escuela, pues ya sabes. Y pues contento, es la única palabra que puedo decir, muy feliz. Enhorabuena, se está percibiendo. Dime, por ejemplo, tantos años siendo cofero, tantas cosas que has ganado, ¿este es uno de tus mayores preseas? Sí, puedo decirlo que sí. Fue ya el camino de seguirle dando con todo, pues hay futuro, pues, ¿sabes? Oye, hermano, por ejemplo, entre tus metodologías de entrenamiento, supongo hay algo planeado distinto ante los asiáticos. Pues no, pues vamos a vivir la experiencia, a jugar con los mejores. ¿Qué sientes que fue el factor diferenciador? Estuvo muy ahí algunos paladeando el reset. Sí. ¿Cuál crees que haya sido el factor Copa, TJ? ¿El cómo, perdón? El factor Copa, o sea, tu elemento, lo que hizo la diferencia. ¿Qué fue en la batalla? Pues es el entrenamiento que he tenido, pues gracias a los amigos ahí de Tijuana, pues. Y la verdad es más que nada el campeonato es dedicado a todo Tijuana a ellos, pues. Y pues gracias a ellos nos estamos levantando, estamos agarrando muy buen nivel. Sí, de hecho el Tijuana siempre se ha distinguido, ¿no? Sí. Tiene ahí su sello. Tiene muy buenos jugadores. Entre otras cosas, mi querido Gupa, yo creo que es importante tú como ejemplo ahorita, ante nuevas generaciones coferas, ¿qué crees que sea como el elemento que hace que pueda llegar más gente al COF? Pues darle entrenamiento más que nada, o sea, que no les dé para abajo en sí de que de un día para otro no van a mejorar. Es que es dedicación más que nada y pues lo más que se pueda, pues es de a fuerzas que uno tiene que entrenar mucho para poder llegar a un nivel bueno y siempre y cuando pues entrenando con los mejores, pues. Fíjate que también te he visto entrarle al street y estar también ahí pues topeando. ¿Crees que esta es una duda personal? ¿Te sirve lo que juegas en el COF para adaptarte al street o te sirve el street para el COF? No, siento que es para mí, pues yo empecé a jugar jugando COF y creo que ese juego, la COF tiene muchas herramientas para poder jugar cualquier juego. Bueno, así lo miro yo. No, sí, respetable. Y pues a mí soy muy así como que muy estudioso. Cada juego tiene un meta, pues, cómo se debe jugar. No se va a jugar una Street como una KOF o una Marvel o una Dragon, así, ¿sabes? Como es muy diferente ¿cómo se dice? ¿El meta? Ajá, el meta del juego, ajá, las reglas de cada juego. Okay. Más que nada respetar las reglas del juego y pues saber cómo también estudiar el meta, más que nada cómo se debe jugar el juego y ya es donde mezclas tu conocimiento y... Sí, claro. Ahora, entre otras cosas, esto es una duda recurrente entre las nuevas generaciones sobre alguna confusión que existe entre si jugar KOF estrictamente, a lo mejor por estadísticas, se debe jugar con Fire Stick o se puede jugar con Hitbox o se puede jugar con pad de consola. No, ¿cuál es tu experiencia? Yo siento que el KOF sí se debe jugar, pues para mí no. Yo empecé a jugar en control. Empecé a jugar el control de la KOF 13 y fue como que, o sea, me ayudaba mucho, pero en ciertas ocasiones, así como en defensa y todo eso, para mí es la stick, la palanca. Y ya, pues, hay unos que juegan en Hitbox, muy bueno, pero siento que el Hitbox es más para otros juegos, como para un Street Fighter y eso. Pero la stick para mí es el estándar para todos los juegos. Perfecto, sí, hay que conocer tu experiencia. Esta es una duda particular hacia el futuro tuyo, después de esto, después del viaje, después de tener el boleto, pero también hacia el apoyo que está dando SNK al COF. ¿Tú esperas particularmente una tercera temporada? Y más allá de esperar personajes, ¿qué otras cosas te gustaría que atendieran del juego con el cariño que SNK le está dando al COF? Sí, pues actualizaciones del juego, ¿no? Sí. Y más que nada eso es lo que mantiene vivo cada juego. Que no sé qué, pues por ejemplo tenemos un Street que está saliendo cada personaje
pues no muy tiempo, cada mes, por ejemplo, no creo algo así, mes y medio, y es lo que le ocupa la KOF, meter más monos, más escenarios, una jugabilidad diferente, o sea, que metan mecánicas, pues también para que el juego siga en pie. Mecánicas. Para mí, sí, mecánicas. Ok, ahí te van unas rápidas. Esta es para ver así como eres de topeador como jugador, pues también si eres tan topeador como en conocer un poco de la historia. Te voy a agarrar en curva y dime quién le sacó el ojo a Rugal. Ay, cabrón. Se vale inventar, se vale decir paso, como tú ¿Quién le veas. sacó el ojo al Yori? Ah, no, el Kio. No sé. El Wenix. Wenix. ¿Y quién se lo sacó a Heider? Y a la bestia. Pasa. Zafo. Ok. ¿Por qué Yori no tiene las llamas en la KOF 13? O Y trae los por el anillos. Ash, algo así, creo. Sí, muy Por el bien. Ash, Ahí ¿no? vas. ¿Cuántos clones de Kyo existen? ¿Cuántos clones? 1, 2, 3, 4. Sí, ahí está bien, ahí bien bajado. Dos, o sea, contándolos al OM, pues son 4 en total, pero Ajá, en sí es Kiko Sanagi, ¿no? Ándale. O sea, Y K y este K99. K99, Simón. Ok, vámonos ya a algo ya. Quiero que aquí te imagines que llevas varios tequilas encima, que ya estás festejando con la familia, con los amigos. Sí. Tijuana regresando, así te le mandan en hombros. Ya llevas caguamas, tequila, ya estás cruzado y se vale llorar, pero dime qué significa el KOF para ti. Pues me ha enseñado muchas cosas. Más que nada, pues amigos, ¿no? Hacer amigos. Y pues pasártela bien es lo importante. Okay. Con los amigos es un pasatiempo muy bonito y pues sí, tranquilo, pues. Y es lo que para mí, pues el KOF hace mucha comunidad, pues se une mucha comunidad. Ok, entonces el KOF nos da la vida. Eso es todo, mi querido Cupa. Pues gracias por tu tiempo, gracias por tus atenciones. Último mensaje para la banda, la comunidad. No, pues entrénenle, no sé, que no les dé para abajo, ¿no? Y, o sea, yo también sufrí, pues, ¿no? También llegué a ir a torneos y pues no ganaba, pero pues ahí seguía, ¿no? Nomás no se den por vencidos y entrenen en lo que no se puede. Okay. Es todo. Mis respetos, Cupa. Felicidades, enhorabuena. Sí, gracias, saludos. Gracias.